En este vídeo te voy a explicar en qué consiste y por qué se produce el esguince crónico o un esguince mal curado. Es un problema muy frecuente, el del esguince de tobillo, y como frecuente que es, hay un porcentaje muy grande de esguinces de tobillo que quedan con un dolor crónico, con lo que vulgarmente la gente llama un esguince mal curado. ¿En qué consiste? ¿Por qué se produce este hecho? Bueno, para entender esto, primero tienes que entender qué es un esguince, que es la rotura, el desgarro, como veis en la pantalla, de un ligamento. Se tuerce el tobillo y los ligamentos que sujetan esa posición del tobillo, si es un gesto muy brusco, se pueden rasgar o se pueden tener una rotura parcial de los ligamentos, sobre todo ligamentos laterales externos del tobillo. Esta rotura conlleva un proceso posterior de cicatrización, que puede tardar entre 15 y 25 días, depende de la gravedad del esguince, depende de la edad. Pero este periodo de cicatrización hay que respetarlo. Lo que podemos hacer es que esta cicatrización sea la más correcta posible y que quede un ligamento, una cicatriz en el ligamento, la de mejor calidad posible. Cuando esto no se produce y queda un dolor crónico en el tobillo, pueden suceder varias circunstancias. En primer lugar, la primera causa de dolor de tobillo después de un esguince, dolor crónico o de tobillo o de esguince mal curado, es la sensación de inestabilidad, de un tobillo que no está estable, de que no está seguro, que a la mínima que pisas un terreno un poco irregular se tuerce y estás constantemente como rehaciéndote ese esguince. Esta inestabilidad tiene varios motivos. En primer lugar, el primer motivo más frecuente es la laxitud de ligamentos. Como veis en la pantalla número 1, laxitud de ligamentos significa que los ligamentos han quedado cedidos, han quedado con poca consistencia, como demasiado elásticos, como sueltos. Eso hace que el tobillo esté inestable y se tuerza con facilidad. Esto pasa muchas veces cuando, o se ve con mucha frecuencia, cuando una persona la han escayolado, el tobillo no ha cicatrizado bien, ha quedado una cicatriz demasiado rígida, demasiado poco estable, frágil incluso, y en cuanto te quitan la escayola se vuelve a torcer con facilidad. Entonces, estos esguinces repetitivos acaban generando una cicatriz, un ligamento poco elástico, un ligamento que no sujeta bien el tobillo. También es cierto que hay personas, más frecuentemente las mujeres, que tienen de por sí ya, de nacimiento, digamos, de una forma congénita, unos ligamentos demasiado laxos, demasiado que se estiran con mucha facilidad y por tanto tienen más facilidad de tener esta laxitud de ligamentos después de tener el primer esguince. Con lo cual es cierto que estas personas tienen un factor predisponente. Pero incluso estas personas, si tratan bien y siguen los consejos que te explico en otros vídeos de esta temática del esguince de tobillo y lo curan bien, sobre todo el primer esguince, no tiene por qué tener estas recaídas que tan frecuentes se producen después del primer esguince. También otra segunda causa de esta inestabilidad es disminución de la propiocepción. La propiocepción es la capacidad que tiene cualquier articulación, también la del tobillo, de autorregular su postura, es decir, de autoestabilizarse. Tiene una serie de reflejos tendinosos y reflejos nerviosos que hacen que el tobillo ante cualquier inestabilidad recupere la postura. Si esta propiocepción se pierde, el tobillo se va a torcer con mucha facilidad. Nuevamente esta propiocepción a veces queda reducida o francamente muy reducida después de haber recuperado un esguince de tobillo con una inmovilización con escayola. 15, 20 días con un tobillo inmovilizado hacen que el tobillo quede con esa propiocepción, con esa capacidad de equilibrarse disminuida y por tanto facilita, como te he dicho antes, que después de un escayolamiento prolongado el tobillo se tuerza más fácil. Luego otro segundo motivo por el cual no escayolar. Y luego la disminución de la fuerza. Evidentemente también deriva de esta inmovilización con escayola. 20 días escayolado supone una pérdida de fuerza muscular en los músculos que estabilizan el tobillo y facilitan también que después de haber quitado esta escayola el tobillo esté más inestable y se tuerza con facilidad. Estos tres factores favorecen la inestabilidad del tobillo. Hay otro problema que suele también dar otro proceso que acaba generando dolor crónico en el tobillo después de haberse torcido, que es una fibrosis, es decir, la formación de un callo cicatricial en el ligamento roto. También, y vuelvo a redundar, se produce esta fibrosis cuando un tobillo ha estado inmovilizado 15 o 20 días. Date cuenta que esa rotura del ligamento, eso es un esguince, una rotura del ligamento, un desgarro parcial del ligamento, ha sangrado.
y si esa sangre no se evacúa bien, no se reabsorbe bien, se forma un callo, un nódulo fibroso de cicatrices o de fibras anárquicas en todas las direcciones, como una maraña de tejidos que, primero, son más dolorosos, segundo, no son elásticos, luego se van a romper con facilidad y van a ser, como te digo, van a hacer que ese tobillo al mínimo movimiento duela. Todo esto se produce, pues, esa maraña de tejidos que se produce más facilidad cuando esa hematoma no se ha reabsorbido bien, esa fibrosis se produce muchas veces, frecuentemente, por haber estado el tobillo quieto, inmovilizado y no se reabsorbe bien el hematoma. Con lo cual, otro motivo más para no escayolar un índice de tobillo. Es necesario, es fundamental activar la circulación y activar el movimiento para que no se formen estos callos fibrosos. Siempre el movimiento tiene que hacerse con seguridad, es decir, con un vendaje funcional aplicado sobre el tobillo. Te explico en esta temática sobre el índice de tobillo cómo hacer este vendaje funcional. Es fundamental recuperar la movilidad lo antes posible, pero siempre con seguridad, con un vendaje funcional. Evitaremos estos callos cicatriciales. En cualquier caso, si se han formado, te explico también un automasaje que te lo puedes realizar para ir ablandando esta fibrosis, para hacer que el ligamento se ablande y sea más elástico. A veces es necesario, se torna indispensable la actuación de un buen fisioterapeuta que te trate esta fibrosis. Pero si no es un problema demasiado fuerte, tú mismo puedes hacerte este masaje sobre el ligamento y ablandar este ligamento para conseguir que esta fibrosis sea la menor posible y que el ligamento no duela. Y por tanto consigues eliminar este dolor crónico que a veces puede ser persistente en los meses e incluso años posteriores, porque ese callo tiende a quedarse ahí si no hacemos nada. Además, después de un índice de tobillo, a veces una articulación del tobillo se ha quedado bloqueada, se ha quedado como atascada. Si después de este esguince te escayolan, este bloqueo articular se queda estancado, se queda no resuelto, es decir, no se desatasca esa articulación. Y por lo tanto te quitan la escayola de 15-20 días y se ha quedado ese bloqueo articular como cronificado. Y da un dolor, una sensación de que el tobillo hay algo que no está bien colocado. Este sería otro motivo por el cual puede quedar un dolor crónico en el tobillo. Si tú desde los primeros días de haberte torcido el tobillo empiezas a mover, a activar el tobillo, a moverlo, a pisar, estos pequeños bloqueos articulares se eliminan por sí solos, activas el movimiento y no se producen estos bloqueos, o sea, se resuelven estos bloqueos articulares. Otro motivo más para empezar a mover el tobillo desde el principio, como te digo, siempre con un vendaje funcional. Y luego, por último, hay veces que un tobillo puede quedar con un dolor crónico por un reflejo visceral. Este problema casi suele ser exclusivo de las mujeres, ya que el ovario da un reflejo en la zona externa del tobillo. A veces un esguince leve, un esguince no muy intenso, te cuenta la paciente, en este caso la mujer, que después de mes y medio, 2 meses, sigue teniendo dolor en la zona externa del tobillo. Fue un esguince leve y le sigue doliendo, porque hay un reflejo del ovario que no deja que esa zona se desinflame. La persona no lo va a relacionar, eso tiene que ser un fisioterapeuta, te lo estoy diciendo yo ya, pero te lo puede decir tu fisioterapeuta que a veces esa zona externa del tobillo es una zona refleja de un problema de ovario que no funciona bien, no un problema grave, pero sí una disfunción, unas reglas a veces demasiado abundantes o demasiado cortas. Te explico en el vídeo sobre tratamientos naturales y remedios naturales, te explico un tratamiento muy eficaz para este dolor reflejo visceral, concretamente del ovario, para conseguirlo eliminar, porque a veces es motivo de un dolor crónico después de haber tenido un pequeño esguince a veces. En cualquier caso, tienes más información sobre cómo tratar el esguince de tobillos desde la fase inicial, desde que te acabas de torcer el tobillo, cómo tratar el resto de la fase de recuperación en tu portal de fisioterapia online.